Balcanización. ¿Qué es la balcanización? Según la RAE, es desmembrar un país en territorios o comunidades enfrentadas. Sin embargo, este concepto tiene una connotación geopolítica muy definida, en donde también se refiere a un país que pasa por un proceso de fragmentación de sus territorios en estados más pequeños. Este concepto fue usado a finales del siglo XIX por los socialistas alemanes más específicamente, que también tiene una significación en la división de pequeños territorios o estados con frecuencia hostiles entre sí y con un propósito geopolítico y militar muy bien determinado. Por consiguiente, también tiene unas consecuencias económicas y una amenaza fuerte de abolir un país a otro país. Para entrar al detalle, Camilo Páez, que es historiador de la Universidad Nacional y actualmente trabaja para la Biblioteca Nacional, nos va a dar una acepción más clara de este término. La balcanización es un proceso geopolítico del siglo XX que lleva su nombre por el territorio de los Balcanes al este de Italia, donde diferentes procesos políticos y militares llevaron a la división de lo que eran uno o varios territorios en múltiples territorios a raíz de las diferencias internas, religiosas y culturales que atomizaron cada una de estas pequeñas naciones en repúblicas independientes. Todo esto mediado por un conflicto militar. Estos procesos de balcanización pueden ser entendidos no solamente para esta zona del mundo, sino se han aplicado como un concepto para diferentes lugares en el mundo, bien sea África o otros lugares de la Europa oriental. La primera balcanización se dio en la Guerra de los Balcanes. Fueron dos guerras ocurridas en el sureste de Europa de 1912 a 1913. La primera enfrentó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. En la Segunda Guerra, Serbia exigió entonces a Bulgaria extenderse más allá de lo acordado, alegando que había llevado el peso de los combates en Macedonia y había perdido su salida al mar, teniendo en realidad el poder de la nueva Bulgaria, que había logrado una salida al mar Egeo y grandes territorios en Macedonia. Grecia, a su vez, no deseaba una Bulgaria poderosa a escasos kilómetros de Salónica. Ante la tensión creciente entre los antiguos aliados, Serbia y Grecia llegaron a un pacto secreto por el que se dividía Macedonia al oeste del río Vardar, quedando el territorio al este del río para Bulgaria. Pronto Montenegro y Rumania, que anhelaba tomar el sur de la Dobruja, se unieron al acuerdo. Así, el Imperio Otomano comenzó a tratar también con los nuevos aliados. Las guerras supusieron la expulsión definitiva del Imperio Otomano de la península de los Balcanes, salvo en el extremo oriental de Tracia, el establecimiento de fronteras casi definitivas que perduraron salvo breves intervalos durante las guerras mundiales y el nacimiento de Albania como Estado independiente. No resolvieron, sin embargo, las disputas territoriales entre los países balcánicos. Bulgaria mantuvo sus deseos de alcanzar las fronteras del Tratado de San Estéfano, y mientras que los territorios de Macedonia, Tracia y Dobruja continuaron disputados entre los países de la zona. Bulgaria, como consecuencia, sufrió importantes bajas en las dos guerras, 66.000 muertos y 110.000 heridos de una población de poco más de 3 millones. Como ya lo habían dicho antes, la balcanización es la división de territorio como en pequeños estados. Entonces, digamos que ahora con lo del proceso de paz aquí en Colombia
y las zonas que se les van a dar a las FARC para que se concentren, se podría decir que ahí se puede estar presentando una balcanización, ya que pues de igual manera en las zonas en las que ellos se van a centrar, pues se supone que no puede haber presencia de población civil y ellos van a tener como ciertas normas y ciertas leyes que los van a regir, pero dentro de esas zonas. Entonces son como pequeños territorios dentro del grande estado.